esta conversación los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández, que ya llegaron a la mesa de maestros para hablar de este y otros temas. El querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, sobre todo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira qué interesante el juez Rigoberto Almanza Rico. Sí habla, él no lo dice, tú lo dijiste bien. Es un funcionario muy mesurado, pero lo que dice no deja lugar para ninguna duda de que estamos caminando hacia un golpe de Estado, no solo técnico, un golpe de Estado real. Lo que él dice es bien interesante porque dice, recurren al artículo 11 de la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, a una ley menor para impugnar la constitucionalidad de la Constitución. Y hay declaraciones de Javier Lainez Potisek, que en realidad lo que te dice es que sí, los ocho, la mafia de los ocho encabezada por la ministra Norma Leticia Piña Hernández, sí caminan a un golpe de Estado, y hay que recordarlo, no son ellos, son todos los grupos que están atrás de ellos, todos los poderes fácticos, más allá del PRI y del PAN, que son sus aliados políticos, no, son los poderes fácticos, personajes que tienen mucho dinero, los dueños de los dineros de este país. Así que sí caminan, quieren meter a este país en una crisis de constitucionalidad, quieren, yo insisto, acorralar a Claudia. Así le hicieron al presidente López Obrador, ¿recuerdas? Cada que se aprobaba una ley que no les gustaba a los diputados del PRI o del PAN, del PRD, iban con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta, debo decir, y las echaban para atrás. La ley eléctrica, por ejemplo, la ley, el plan B, todo se lo echaban para atrás al presidente López Obrador, de tal forma que el Poder Judicial se convirtió en el gran legislador de este país. Lo mismo le quieren aplicar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acorralarla de tal forma que las decisiones legislativas las tenga que tomar o las tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirve a intereses de qué? Del conservadurismo de este país y del extranjero, claramente está. Entonces, lo que dice a mí digo, ya lo confirma. Están recurriendo a una ley menor interna del Poder Judicial para impugnar la Constitución, y hay todo el camino de que sí quieren llevar al país a una crisis de constitucionalidad para acorralar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como hicieron en su momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, es para empezar, Vicente, saludote, un abrazote a Jaime. Así que aquí estamos, Vicente, para empezar. Claro que sí, Paco, déjame saludar a Jaime Hernández. Décadas en el periodismo. Ese sí es corresponsal de guerra, no chingaderas como Loret y López Dóriga, corresponsal mexicano en el extranjero con gran conocimiento por sus años también en Estados Unidos del tema binacional, por sus años en Europa también del tema con el reino omnipresente y omnipotente español, y gran amigo, gran carnalito de Sin Censura, el querido Jaime Hernández ya también está listo para dejar la víbora chillando. Querido Jaime, ¿cómo estás? Buen día, caballeros, ¿cómo están ustedes? Un abrazo a los dos inmenso. Pues sí, y yo coincido, fíjate que es interesante lo que está pasando. Este pulso que le está plantando Norma Piña y su claque de colaboradores contra Claudia Sheinbaum y 36 millones de ciudadanos, yo lo veo que difícilmente va a prosperar. Hace unos momentos, hace unos minutos, el Senado de la República recibió ya la iniciativa de reformas secundarias, que son las que prácticamente establecen, definen la ruta para las elecciones. Ya las recibió Gerardo Fernández Noroña y dice que se va a poner a trabajar a todo reloj para que salgan ya la convocatoria lo más rápido posible. Y entonces es interesante cómo de un lado la maquinaria, el poder ejecutivo y el poder legislativo cierran filas
montan el andamiaje con bastante precisión de las reglas, bastante transparencia. Y del otro lado, la gente que sigue creyendo que puede ganarle este pulso al legislativo y al ejecutivo, están viendo por dónde tratan de alguna manera frenar, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo agónico condenado a la derrota, pero estaba observando que es interesante cómo este grupo de gentes que se oponen a la reforma, no solamente lo hacen desde, claro, desde los sótanos de la Suprema Corte, sino también a través de medios de comunicación, periodistas. Estaba escuchando en la mañana a Ciro Gómez Leiva, también tratando un poco de arrimar el hombro a Carmen Aristegui, también tratando un poco de ver por dónde le pueden meter el pie a través del Instituto Nacional Electoral, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quieren generar un ambiente de desinformación y confusión en la que la gente diga, oye, no, esto está tremendo, sí, lo van a frenar, va a ser imposible. Bueno, y el Senado frenen esto, pues no, 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 porque las leyes están muy claras, la Constitución es muy clara, y en las leyes secundarias que hoy remitió la presidencia para que sean prácticamente implementadas y para que éstas sirvan de base para lanzar la convocatoria, todo está clarísimo, clarísimo, calendario, cómo va a suceder, porque ya ven que desde el poder de la judicatura se niegan a entregar las listas de vacantes para jueces. Ya ha dicho la presidenta, pues no hay problema, no hay problema, hay información pública, nosotros podemos recabar esa información, lo va a hacer el Senado, sin ningún problema. Es decir, por un lado te meten esta versión, este relato del drama, del apocalipsis now, y por otro lado la presidenta dice, no, no va a pasar nada, nada va a detener esta reforma. Y yo creo que esto demuestra la seguridad que tiene Claudia Sheinbaum, y creo que en este caso tiene toda la razón la presidenta. ¿Por qué? Porque tiene esta reforma tiene un respaldo popular sin precedentes en la historia moderna de México. Nunca Así antes es. tanta gente había votado a favor de una reforma, y yo creo que la presidenta es consciente de este respaldo y no piensa desaprovechar este respaldo, queridos amigos. Así es. Y bueno, hablando de narrativas y del apocalipsis now, como lo has llamado tú, mi querido Jaime Hernández, fíjate que estaba viendo esta intentona de meter en la narrativa que México se está cayendo a pedazos. Solo por poner de ejemplo Animal Político. Creo que lo tiene ya don David, ¿no? Esta nota de Animal Político. En tercer día de gobierno de Sheinbaum, 97 homicidios en el país. ¿Doloroso? Claro que sí, doloroso. Pero ¿qué es lo que intentan decir con esta nota? Que estamos peor que incluso con Andrés Manuel López Obrador. Solo como ejemplo, el triste, lamentable y doloroso, alucinante caso del alcalde de Chilpancingo que fue decapitado, un alcalde priista a solo una semana de haber tomado posesión. Mi querido Paco, pues preparémonos para ver lo peor de estas historias contadas por vampiros, porque como les gusta la sangre también a los medios tradicionales, Paco. Fíjate, Vicente, nada más antes de pasar al tema de Guerrero, que es todo el estado prácticamente, ahora lo vemos. Nosotros aquí dijimos, tú lo recuerdas, en febrero pasado dijimos que Norma Piña estaba listando un ejército para enfrentar a Claudia Sheinbaum Pardo. Lo dijimos en Sin Censura, presentamos, dije, hay documentos, aquí están, los tengo en mis manos, están preparando un equipo para hacerle frente a Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos ya sabían que iba a ganar. Por otro lado, mira, cuando se llega a la fecha fatídica, al margen de las leyes secundarias, con el presupuesto al poder judicial. ¿Quién lo va a elaborar? Se lo van a admitir a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. ¿Quién va a elaborar el presupuesto del Poder Judicial? ¿Cómo lo van a elaborar si va a estar en camino un proceso electoral? Se lo va a entregar el Poder Legislativo, que es el que tiene que aprobar el presupuesto. ¿Cuánto le va a aprobar? Me parece que ahí el presupuesto se debe entregar, la iniciativa de presupuesto
la ley de ingresos también se deben presentar en noviembre próximo. Es decir, estamos a un mes y cachito de que se entreguen. Por eso precisamente fue el cambio de fecha de la sucesión presidencial. Antes, recuerdas, a los presidentes tomaban posesión el 1 de diciembre, pero nunca tenían posibilidad de revisar el presupuesto, la ley de ingresos. Lo hacía el gobierno saliente, hoy lo hace el gobierno entrante. A partir de este año, ¿cómo van a elaborar el presupuesto en torno al Poder Judicial? Y la responsable de aprobarlo es la Cámara de Diputados, cuya mayoría calificada, pero con mucho, la tiene Morena. Así que para mí esta va a ser una fecha fatídica, la presentación del presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Y mira, en cuanto a lo de Chilpancingo, Guerrero, hay que recordar que las decapitaciones no son nuevas, que en Guerrero hay una guerra literalmente hablando, a veces aminora un poco, pero está presente desde 2005, y lo digo con conocimiento de causa porque lo presento en García Luna, el Señor de la Muerte. A principios de 2005, cuando García Luna todavía era titular de la Agencia Federal de Investigaciones, firmó un pacto con el clan de los Beltrán Leiva, con el que estaban separándose del cártel de Sinaloa, para entregarle la plaza. Y a partir de 2005 y hasta el 2018, Genaro García Luna, con la autorización de Felipe Calderón, que era el jefe de esa mafia, armaron el cártel de Sinaloa, y de ahí permitieron la creación de cualquier cantidad de cárteles en el estado de Guerrero. Están los Ardillos, los Caballeros Templarios, todavía hoy, células remanentes de los Beltrán Leiva, el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, que también, como el cártel Jalisco Nueva Generación, es creación de García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa. Yo no tengo una sola duda, ni una, porque hay elementos para advertirlo, que esta reciente recrudecimiento de ejecuciones, porque no solamente es la del alcalde, sino, recuerda, antes estuvo la del secretario general del gobierno de Chilpancingo, Francisco Tapia Gutiérrez, o la del capitán Ulises Martínez. Esto parte de una orden de los equipos de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Lo mismo que, insisto, hay una guerra o un recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, producto de ¿qué? De acuerdos de la DEA, con los Chapitos, con Amayiza. ¿Para qué? Para tratar de desestabilizar apenas de inicio el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Así, y lo de Chilpancingo presenta un doble reto, Vicente. ¿Por qué? Solo hay que recordar que el nuevo secretario de Seguridad Pública, Omar Hamid García Harfuch, en 2014 era uno de los comandantes asignados al estado de Guerrero, comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública. Así que él debe conocer en este momento cuál es el mapa del narcotráfico y del crimen organizado en el estado de Guerrero. Él debe saber cómo operan los Rojos, el Cártel de Sur, las células delictivas de los Beltrán Leiva, los Guerreros Unidos. Aquí lo hemos manejado, ¿sí? El PRD controla parte de los Ardillos, por ejemplo, el mismo PRD, y ellos, los Beltrán Leiva, los Ardillos, recurrieron a las decapitaciones, y las podemos seguir, en concreto, hasta abril de 2005, cuando empieza esta serie de decapitaciones. Yo recuerdo en este momento cómo les cortaban la cabeza a las víctimas y las iban a sembrar a la Secretaría, a algunas sedes de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, del Estado. Así que esto es producto de una violencia dirigida a principios de sexenios también, y habría que ver a Felipe Calderón, habría que ver a las células vivientes del cártel de Genaro García Luna, que están todavía operando, por lo menos hasta que le dicten sentencia, y vamos a encontrar que hay una coincidencia entre Sinaloa, entre Guerrero. Están operando una guerra dirigida para tratar de desestabilizar, pero esto implica un reto para Omar Hamid García Harfuch, porque te decía, él en 2014, él era uno de los comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero. Así que debe tener muy claro no solo cómo operan
los cárteles para decapitar, ataques con explosivos desde drones, asesinatos de transportistas, intervención de la iglesia, lo dije aquí, recuerdas, hace unos meses lo vimos, así que esto implica un doble reto, no para Claudia Sheinbaum Pardo, ya tiene un secretario, ya está operando el secretario, un reto para Omar Hamid García Harfuch, un reto para la Guardia Nacional, y es el primer gran reto para las Fuerzas Armadas, que deben conocer también cómo están operando, quiénes son los cabecillas de estos cárteles y a dónde están. Y lo tienen que resolver muy pronto. Este sí, tanto como el de Sinaloa. Es un crimen que es una afrenta para la seguridad de este país. No es porque sea el asesinato de un alcalde, cualquier asesinato es una afrenta para este país, pero este caso es un caso, además de violencia, es un caso político lamentable, pero es político. E insisto, viene esta violencia desde 2005, cuando Genaro García Luna, con la autorización y el visto bueno de Felipe Calderón Hinojosa, firman un pacto con el cártel de Sinaloa, que en ese momento eran los Beltrán Leiva, para entregarles la plaza de Acapulco, y de allí se extendieron a prácticamente a todo el estado. Así que implica un doble reto, ver y resolver el asunto del alcalde y el asesinato del secretario general, que seguramente fueron los mismos grupos, el del capitán Ulises Hernández Martínez. Así que tiene un primer reto, pero que le quema las manos a Omar Hamid García Harfuch, Vicente. Y bueno, esperemos que salgan mañana en sesión los panistas a decir por qué es urgente que se declare narcoterrorismo en estas acciones, a narcoterroristas, a los que cometen estos actos atroces como los de Chilpancingo, Guerrero, para que puedan venir a ayudarnos desde el extranjero. Es una cosa que es alucinante, nadie me lo contó. Yo que estuve ahora en el Senado, escuchaba a los panistas, entre ellos incluso a Ricky Riquín, Canallín, mi querido Jaime Hernández. Escucho tus comentarios, tus opiniones. Fíjate que es interesante cómo, a ver, es que hay que echar un poco de memoria. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en septiembre del 2006, en un acto que realmente fue, fíjate, fue cubierto y causó más sensación en medios internacionales. Un evento que a partir de ahí marca prácticamente el inicio de la guerra, ¿no? Son los prolegómenos. Es porque Felipe Calderón, 10 días después de asumir su mandato, fue que declara la guerra contra los cárteles. Y todo esto en medio de una ofensiva, sobre todo en la Tierra Caliente, en Michoacán. Y en septiembre del 2006 se produjo un evento que marcaría muchísimo, el nivel de violencia tan sanguinaria, que ya habían impuesto los carteles. Fue un evento en un bar en Uruapan, en el que arrojan 5 cabezas humanas, y, y es increíble, la prensa internacional, bueno, fascinada con esas imágenes tan macabras de las 5 cabezas en este bar de Oye, Uruapan. oye, qué bueno que mencionas esto, Jaime. ¿Qué te parece los medios o las cuentas en redes sociales que están publicando la cabeza cercenada del alcalde de Chilpancingo? Esto ya raya en lo grotesco, en lo absurdo, en lo, no sé, No, hablando no, de esas cosas precisamente. sí, no, y además, fíjate, si me apuras un poco, hay quien ha hecho una contabilidad de cabezas cercenadas. Se calcula que durante el 2007 y el 2012, cuando estuvo Felipe Calderón, se cercenaron más de 1,300 cabezas, más de 1,300 cabezas. Y claro, pero en aquel entonces, se acordarán, la prensa tenía un pacto con Felipe Calderón para bajarle en la cobertura de la violencia, ¿no? De esta guerra desatada. Y yo no recuerdo que realmente los medios estuvieran tan preocupados como ahora los medios y redes sociales están tan preocupadas por destacar o hacer patente esta imagen de la cabeza del alcalde en Guerrero. Pero yo recuerdo muy bien porque esto tiene tanto morbo
y te dice mucho de por dónde quieren algunos que vayan las cosas. En aquel entonces, me acuerdo cuando a raíz de esa masacre en Uruapan, en ese bar, George Grayson, que es autor de varios libros sobre el narco, era especialista en tema de narco, llegó a la Fundación Heritage, que financian básicamente fuerzas conservadoras, el Partido Republicano. Llegó a dar una conferencia y había analistas, congresistas, periodistas, y llevaba al entrar al escenario un saco, iba caminando, entró al saco, y nada más entró al escenario, vació el saco y eran los esqueletos, las cabezas de 5 calaveras, ¿no? Y dice George Grayson, esto, señores, es la realidad hoy en México, ¿no? Y todos los conservadores, los republicanos que desde entonces querían que hubiera la declaración de narcoterroristas para los cárteles, se escandalizó, ¿no? Entonces, en aquella época, Calderón dice, no, 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 no podemos permitir que el mundo vea con estos ojos de azoro, de escándalo, lo que está ocurriendo. Y ¿se acuerdan cuando firma este pacto con la prensa mexicana para que bajarle 10 rayitas, 20 rayitas a la cobertura? Pero lo que es interesante de todo esto es que el medio elegido, el medio que está destacando todo esto, se Animal Político, uno de los medios que surge precisamente durante esta época para supuestamente presentarse como una alternativa de periodismo independiente, ¿no? Con estrechos vínculos a medios de comunicación o políticas en Estados Unidos. Y me llama la atención que ahora pues se escandalicen por una cabeza cuando durante todo el sexenio de Felipe Calderón, la contabilidad, grosso modo, cifras conservadoras, es de más o menos 1,300, ¿no? Entonces, claro, todo esto abona el terreno de aquellos que insisten, como tú bien señalas, que sería bueno, no sería tan mala idea declarar, hay varias iniciativas, ¿eh? Hay varias iniciativas que se han quedado a punto de llegar, a punto de ser tomadas en serio de varios grupos conservadores para que los cárteles mexicanos sean considerados tipificados como organizaciones narcoterroristas, lo que allanaría el camino a una intervención militar de Estados Unidos de carácter unilateral. Así es, estoy revisando la última información porque está llegando ya el cuerpo de la admirada y respetada Ifigenia Martínez a la Cámara de Diputados para un homenaje al que se ha llamado al Congreso en su totalidad, querido Paco, querido Jaime, y estamos revisando las imágenes que nos llegan desde la Cámara de Diputados. Y bueno, va a ser un homenaje muy sentido. Bueno, hasta ahí la mezquindad. Hoy la presidenta no se lo guardó. La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera dijo, es el colmo que hayan tenido que salir a desmentir los nietos de Ifigenia Martínez esta versión de que la culpa de la muerte de Ifigenia es de ella o del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque hubo una presión para que fuera a presentar la banda presidencial a la primera presidenta. Ya los nietos de la admirada Ifigenia Martínez, que en paz descanse, dijeron que ella fue la que decidió. Andan como sopilotes, andan como buitres. Tiempo de buitres, decía el presidente López Obrador, ¿no, Paco? Vicente, sí, siempre, bueno, mira, la verdad es que van a aprovechar o tratar de aprovechar cualquier cosa, ya cuando los nietos de de la maestra Ifigenia, como siempre se le ha dicho, de la maestra Ifigenia, salen a desmentir, te dice algo. Para mí, el mayor homenaje que se le pudo rendir a la maestra Ifigenia es a justamente colocar la banda presidencial o entregar la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para mí, ese es parte del alma que dejó Ifigenia Martínez en su lucha por la oposición, por la izquierda, por las mujeres. Para mí fue eso, pero pues, o sea, el problema con la oposición es que
como nunca ha tenido nada y van a seguir en ese tenor durante 6 años, oye, yo me atrevo a decir hasta más, porque no tienen rumbo, no tienen norte, no tienen brújula y van a aprovechar cualquier cosa. Pero para mí, cuando lo vi, ese era el mayor homenaje a la maestra Efigenia Martínez que se le podía rendir. ¿Por qué? Por toda su lucha. Yo la recuerdo mucho en la corriente democrática, cuando sale con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo. Siempre fue una mujer y una luchadora muy consecuente, pero pues la oposición es eso, son buitres, es una jauría, son llenas y así van a permanecer el resto del sexenio, Vicente. Así es, y estaba viendo un video que está circulando en redes sociales de Eduardo Andrade, que ahora entiendo lo hicieron famoso por aquel desfiguro cuando entra hace años a un debate en vivo, a un estudio de Televisa, en donde encabezaba u organizaba el debate Joaquín López Dóriga, el jurista político, profesor universitario, ex abogado general de la UNAM, Eduardo Andrade, sobre esto de la reforma al Poder Judicial en momentos en que Rosa Isela Rodríguez presenta, lleva, entrega en el Senado de la República el paquete de leyes secundarias para esta reforma que se meterá a discusión a comisiones, ya se ha turnado a comisiones, lo dijo el propio Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver y escuchar. No hay en este momento mayor actualidad desde el punto de vista jurídico que el tema de la posibilidad de que llegue a sancionarse a jueces o magistrados que no han cumplido con su deber. La consejera jurídica del gobierno que está por entrar, Ernestina Godoy, hizo unas declaraciones que me parece que deben ser escuchadas con mucha atención. Lo cierto es que, de acuerdo a la más esencial doctrina constitucional, el Poder Judicial no puede detener el trabajo del Poder Legislativo y mucho menos el del Poder Constituyente permanente, porque son funciones diferentes. El Poder Judicial puede sí controlar la constitucionalidad de leyes comparándolas con la Constitución, pero no puede echar abajo la Constitución. Sería colocarse por encima del poder capaz de reformar y adicionar la Constitución, que produce normas constitucionales, y esas normas constitucionales no pueden ser cuestionadas a la luz de una supuesta inconvencionalidad, que no es el caso, y menos aún tratar de detener o de echar para atrás, como ya sucedió en uno de los amparos, una suspensión con efectos restitutorios imposibles cuando está ya aprobada y vigente una reforma a la Constitución. Hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo porque se habla de manera superficial y como un eslogan político, decir que rechazan la dictadura, eso vi en un gran letrero en un tribunal, cuando en realidad sería muy delicado que pensáramos que el Poder Judicial puede hacer lo que sea, puede dejar sin efecto la Constitución. Ahí está el punto, ¿no? Hablan de una dictadura, pero el Poder Judicial se quiere elevar por encima de los otros poderes. Por cierto, le fallaron los odiadores de la 4T. No era dictadura la de López Obrador, ahora es la dictadura. Ya ves que sacaron hasta una lista de los periodistas que ya han sido censurados, los periodistas damnificados del segundo piso de la Cuarta Transformación. Querido Jaime, escucho tus comentarios. Pues empiezo de atrás, no, de delante para atrás. Eh, Fíjate que yo estaba reflexionando precisamente sobre estas palabras de Eduardo Andrade, en el sentido de que él dice que muchas veces se trata con mucha, estoy parafraseándolo, con mucha ligereza de parte de algunos medios. Y yo precisamente pensando en el papel que están jugando personajes como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Arístegui y todo este esfuerzo denodado realmente para confundir al público, no es que estén actuando a la ligera, no, forman parte de un grupo opositor. Ya se lo dijo Ricardo Monreal en su cara a Carlos Loret de Mola, dice, no, ustedes son la oposición.
Y en serio, estos medios se han comportado como la oposición, se han olvidado del ejercicio del periodismo, ¿no? De ahí que hoy más que nunca sea más importante la labor que desempeñan medios de comunicación independientes, comunicadores independientes para poner las cosas en su lugar. Yo creo que esto por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que la batalla a estas alturas, desde mi punto de vista, ya la tiene perdida el Poder Judicial. Ya la tiene perdida. Va a ser imposible realmente que Norma Piña y sus seguidores consigan frenar, echar para atrás este proceso. Yo no veo cuál va a ser el argumento. Incluso si la llegaran a declarar inconstitucional en una votación de la Suprema Corte, esto no hay quien lo detenga, porque el gobierno le asiste la razón jurídica y política, ¿no? Y así yo creo que esta batalla, yo creo que Norma Piña ha demostrado ser una mujer que siempre ha tenido un pésimo cálculo político, pero pésimo. Y yo creo que como estratega, Norma Piña es de una altura bastante mediocre. ¿Cómo se le ocurrió meterse en una batalla que no iba a ganar desde aquella imagen del 5 de febrero, cuando no quiso ponerse de pie ante la llegada del presidente? Y que ella se dice que fue porque prácticamente ella sabía que la reforma se venía y ella estaba inconforme con esa reforma. Entonces, yo creo que todo el cálculo político de Norma Piña y quienes secundan su campaña está ya condenada al fracaso. Es mi punto de vista, mi percepción. Y finalmente, en el tema yo sí quiero que es importante hablar de Ifigenia Martínez, porque yo creo que es una mujer que realmente sí marcó un hito en la historia de México. Y fíjate lo interesante del caso de Ifigenia Martínez. Yo creo que Claudia Sheinbaum, al elegir a Ifigenia, le quiso dar el protagonismo que muchos en el seno del PRI, incluso del PRD, siempre se resistieron. Porque yo recuerdo, yo estuve en el acto en la casa de los Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando ellos anuncian el rompimiento con el PRI, en un evento en que fueron muchísimos periodistas nacionales y extranjeros. Y en ese evento el protagonismo se lo llevó Cuauhtémoc y Porfirio, no Ifigenia, que siempre se mantuvo, digamos, como en un perfil más bajo, más cuidado. Y a lo largo de toda esta ruptura, de este movimiento de democratización, siempre quienes salían en los reflectores y las cámaras, pues eran Cuauhtémoc y Porfirio, menos Ifigenia. Entonces, yo creo que en muchos sentidos Ifigenia se convirtió o la convirtieron en una convidada de piedra a pesar del enorme papel y de la enorme valentía de esta mujer, a pesar de su gran preparación porque ella era una mujer muy preparada, es una académica excepcional, pero siempre, yo creo que de alguna manera este patriarcado en la política mexicana hizo que Ifigenia siempre estuviera en segundo plano, siempre por detrás de Porfirio o Cuauhtémoc. Cuando viene esta transición, Claudia le dice: "No, esta mujer tiene que estar en primer plano, entregándome la banda presidencial", que es una versión muy distinta a esta historia macabra que venden desde la oposición y medios diciendo: "No, esta mujer es una mujer que no tiene corazón, como Claudia la obligó ahí, la mató", ¿no? Y cuando la intención de Claudia Sheinbaum era restituirle ese protagonismo que en muchas ocasiones no se le concedió durante toda esta lucha a favor de la democratización. En muchos sentidos, Ifigenia Martínez fue considerada algo así como un accesorio, en la cuota femenina, ¿no? Y cuando llega como presidenta Claudia Sheinbaum dice: "No, esta mujer tiene que estar en primer lugar", ¿no? Y la propia Ifigenia Martínez, cuando los médicos y la gente, el personal de la Cámara de Diputados se preocupó por ella dijo: "No, yo voy a estar aquí y voy a cumplir".
Y mira, para mí es de verdad, qué bueno que se le rinda un homenaje hoy a esta mujer que entregó hasta el último aliento a favor de la transición democrática. Precisamente vamos a las imágenes en vivo y en directo a la Cámara de Diputados, en donde el Congreso en conjunto, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, rinde un homenaje póstumo a la gran, admirada, respetada Ifigenia Martínez. Honorable Asamblea, nos encontramos reunidos en este salón de sesiones para llevar a cabo un homenaje luctuoso con motivo del sensible fallecimiento de la maestra Ifigenia Marta Martínez y Hernández, presidenta de la mesa directiva de esta honorable Cámara de Diputados. Nos acompañan a este homenaje familiares y amigos de la distinguida maestra Ifigenia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y ahora solicito a todas las presentes y los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en homenaje a nuestra querida compañera. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. A continuación se proyectará en las pantallas de este salón de sesión una semblanza de la vida y obra de la diputada Ifigenia Martínez Hernández. Adelante, por favor. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way, offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Diplomática mexicana y presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estudió Economía Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y es la primera mujer mexicana en obtener una maestría en la Universidad de Harvard. Tuvo un papel importante en el movimiento estudiantil de 1968 y fue una de las principales defensoras de la autonomía universitaria tras la ocupación del ejército en Ciudad Universitaria. Fue asesora de la Secretaría de Educación Pública a cargo del doctor Jaime Torres Bodet, donde participó en la comisión que elaboró el llamado Plan de 11 años para la extensión y mejoramiento de la educación primaria en México. Diputada federal de la 50ª legislatura por el Partido Revolucionario Institucional, donde presidió la Comisión de Presupuesto. Posteriormente, en 1980, fue nombrada por el presidente José López Portillo como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. En 1988 fundó la Corriente Democrática junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Subsecuentemente, en 1989, fue una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática. Se convirtió en la primera senadora de la República electa por el Distrito Federal en la 54ª legislatura, representando a un partido de oposición. Asimismo, fue diputada federal en la 56ª legislatura y participó como coordinadora económica en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2000. Fue diputada en la 61ª legislatura del Congreso de la Unión.
nombrada presidenta de la Mesa de Decanos, convirtiéndose en la primer mujer de izquierda en tomar protesta constitucional a las y los diputados federales. En 2016 fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el marco de la reforma política del Distrito Federal, donde participó activamente en la elaboración de la primera Constitución para la Ciudad de México. Paralelo a su vida política, la maestra Ifigenia Martínez participó activamente en ámbitos académicos y culturales, como investigadora, columnista y conferencista, destacando su obra La distribución del ingreso y el desarrollo económico de México, de 1960, estudio pionero en la maestría que permanece relevante hasta la actualidad. Integró el Consejo General Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Fundadora y socia de la Fundación UNAM y la Academia Mexicana de Economía Política. Sus aportaciones a la academia, la economía y la política la han hecho merecedora de diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan Premio Nacional de Economía del Banco Nacional de México, Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara, Medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la Cámara de Diputados, imposición de su nombre a la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado de la República, Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guerrero y la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue senadora en la 64ª y 65ª legislaturas por Morena y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la 66ª legislatura del Congreso de la Unión. Fue responsable de transmitir la banda presidencial a Claudia Sheinbaum durante la sesión solemne de transmisión del Poder Ejecutivo. Es así como recordamos a la maestra Ifigenia Martínez y Hernández, por su liderazgo femenino y como una gran mujer que dio múltiples batallas por la democracia y la justicia en nuestro país. Un ejemplo que abre paso a las generaciones futuras. Asamblea, en este homenaje luctuoso a la maestra Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, harán uso de la palabra diputados, diputadas, senadores y senadoras de los grupos parlamentarios representados en este Congreso de la Unión, quienes evocarán a la memoria de nuestra querida compañera y darán un mensaje. Iniciamos con la senadora Amalia Dolores García Medina de Movimiento Ciudadano, quien podrá hacer uso de la tribuna hasta por 3 minutos. Bueno, mi querido Paco, mi querido Jaime, estamos viendo imágenes históricas también. Y fíjate que en esta reseña se menciona cuando Ifigenia junto a Cuauhtémoc, junto a Porfirio Muñoz Ledo, se rompen con el PRI, ¿no? Y pienso, fue la única que no zigzagueó. O sea, con mucho respeto, porque hasta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tuvo sus momentos extraños en el gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador, sobre todo. Y bueno, Porfirio, que tristemente se despide de este plano, confrontado y haciendo declaraciones muy locas en relación a su historia, pues. Mi querido Paco, ¿con qué reflexión, tema, comentario, tú decides con qué cierras en esta vuelta final? Mira, Vicente, Jaime, creo que hoy debemos hablar de Israel, el genocidio
para aniquilar en tiempo real al pueblo palestino. No hay que dejarlo pasar. No se trata solo de las 42,000 o poco más de 42,000 víctimas de las que se habla, ¿no? Es una guerra permanente desde 1948, 49, y en esta última ofensiva, además de esos más de 42,000, no se habla, por ejemplo, esta es la punta del iceberg, mira, no se habla de los desaparecidos, que se calcula que hay como unos 10,000 desaparecidos, 1.9 millones de desplazados, 70,000 casas destruidas, por lo menos 97,000 heridos, más de 20,000 niños asesinados, más de 20,000. No hay que dejar de lado este genocidio eh, en manos de un gobierno sionista que encabeza Benjamín Netanyahu, que prácticamente no obedece a nadie, que ha entrado en la locura, en la locura de matar, de asesinar, desaparecer, de borrar al pueblo palestino. Así que cada que hablemos de la Alemania nazi, debe remitirnos necesariamente también a Benjamín Netanyahu. Yo digo que está más todavía por encima de Adolfo Hitler con todo lo que representa, porque es un personaje que también tiene un proyecto expansionista y que incluye exterminio y exterminio de niños. Esto debe marcarnos como un antes o un después, más allá de que los ataques de Israel al pueblo palestino sean constantes y sistemáticos. Las escaladas de violencia deben recordarnos el holocausto de Hitler, pero también el holocausto de Palestina, de manos de un loco, de un grupo, porque es un grupo. Hay que ver a sus ministros, todos son de ultraderecha de su partido y todos son sionistas, es decir, todos son nazis, así que no hay que dejarlo pasar, no hay que olvidarlo, al margen de que de que los organismos internacionales, la ONU y la OTAN, le den la mano a Netanyahu, siempre tenemos que reclamarlo, Vicente. Con eso cerraría yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y yo sé que Jaime tiene un punto de vista muy importante, él que ha sido, y yo lo digo verdaderamente, a mí me da placer estar con él en esta mesa, siempre él ha sido corresponsal de guerra, él sabe lo que son esos horrores, así que el pueblo palestino debe estar presente en la cabeza de cada uno, y también a ti. Te dejo un abrazote y otro a Jaime, de veras, siempre. Gracias, Paco. Y recuerden los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Si tienes que correr, Paco, te mandamos un abrazo. Mi querido Jaime Hernández, comentario, tema, opinión con la que quieras cerrar en esta vuelta de cierre en la mesa de maestros. Sí, pues yo me sumo a mi querido Paco porque hoy es precisamente 7 de octubre, se cumple un año desde el inicio, desde el estallido de esta guerra que, más que guerra, este genocidio, como bien dice el maestro Paco, de Israel, primero contra Gaza, luego contra Cisjordania y luego ahora contra el Líbano. Y para mí es inevitable pensar, mirar por el espejo retrovisor. Hace más de 40 años, Vicente, te voy a decir, hace, sí, más de 40 años, yo hice mi primer cobertura como enviado especial precisamente a Beirut. Y recuerdo que era en la década de los 80s y recuerdo muy bien cuando yo llego a Beirut, era un país destrozado, destrozado. Estaba, y en aquel entonces, ese país estaba prácticamente dividido, ¿no? Había un sector musulmán y otro cristiano, pero detrás de toda esta escena macabra, estaba Israel. Israel desde hace muchos años, apostó por la división del mundo árabe. Su estrategia para dividir y debilitar a todos ellos, a los que lo ven y lo siguen viendo como una amenaza, era primero divide y vencerás. Y lo consiguió en el caso de Líbano, lo consiguió en el caso de Siria, lo consiguió en el caso de Jordania y también últimamente en el caso de las monarquías del Golfo. Y, y el único país que más o menos se ha mantenido y plantado cara es Irán, ¿no?
Pero, ¿a dónde voy ahora? Yo creo que a lo largo de todos estos años, la estrategia de Israel, y apoyada, respaldada por Estados Unidos, es prácticamente reconfigurar todo el mapa de Oriente Medio. ¿Cómo? Pues, borrando del mapa a un pueblo, cuya suerte se decidió en 1947. Desde entonces se decidió, de espaldas al pueblo palestino, y lo decidieron los británicos, entregarles ese territorio a los judíos, pero además se los entregaron y los convirtieron en los dueños y en los que llevarían las riendas de un proceso sin informar al pueblo palestino. Y viene entonces la conocida primera Nakba, la primera gran tragedia, cuando vienen, asesinan a miles, los expulsan de sus tierras, y luego vino la guerra de los 6 días, y ahora este pretexto, porque a mí, el atentado del 7 de octubre del año pasado, tiene todos los tintes de autoatentado. Hoy mismo, precisamente, el padre de uno de los soldados que perdieron la vida el 7 de octubre hace un año, en una ceremonia luctuosa, pidió que se cree una comisión de investigación para esclarecer cómo fue posible que Israel, que es el país que tiene mayor salvaguardas en todo el mundo, no pudo impedir el atentado de Hamas, una organización que, por cierto, fue respaldada desde siempre por Benjamín Netanyahu. Él los financió. ¿Por qué? Porque quería dividir a la OLP, a la Organización de Liberación de Palestina. Entonces, este trabajo durante décadas de Israel para dividir, debilitar a gobiernos, y que ha contado incluso con el financiamiento y respaldo de Estados Unidos, llega en un momento, en un punto realmente de no retorno, y además con un manejo de la información asquerosa. Si ustedes se fijan en las primeras planas, por ejemplo, de diarios como The New York Times o Washington Post, los titulares van más o menos en este sentido: la guerra de hace un año sin un futuro claro, patatín, patatán, ¿no? Cuando el titular debería de ser el genocidio que Israel inició hace un año. Nadie en Estados Unidos, ningún medio de comunicación se atreve a utilizar la palabra genocidio. Lo que es más, les cuesta trabajo si ustedes buscan en las páginas del New York Times, la organización o la OLP es innombrable la palabra Palestina. Y todo esto se ha convertido en una conjura precisamente de Estados Unidos, Israel y aliados, algunos de ellos europeos. No sé si se dieron cuenta que Francia recientemente advirtió a Israel que por favor ya cesara, que buscara un alto al fuego. Sí, pero ¿saben cuándo interviene el señor Francia? Qué casualidad, cuando Israel empieza a bombardear Líbano, que es considerada como por los franceses como su protectorado. Hasta entonces alza la voz Francia para decir: no puede más, ya no te voy a dar más armas, después del genocidio tan descarnado, tan horrible de lo que ha ocurrido en Gaza. Así es que yo creo que vale la pena, sí, mirar un poco en este día en el que se cumple un año del inicio de este genocidio, porque yo creo que este va a ser uno de los temas que van a marcar la reconfiguración de fuerzas en Oriente Medio. Yo creo que estamos ya en una fase muy, muy, muy avanzada de este proceso. Israel ha lanzado 85,000 toneladas, 85,000 toneladas de bombas, muchas de ellas de enorme potencia que sirven para penetrar varios metros de profundidad, pero nunca en una guerra se habían lanzado tantas toneladas de bombardeos contra una comunidad que hoy está prácticamente, vive en medio de la miseria, la hambruna, las enfermedades. En fin, yo creo que sí, en México pasan muchas cosas que merecen nuestra atención, porque también estamos México, yo no tengo alguna duda, se ha convertido en faro que ilumina muchas de las causas de izquierda, pero precisamente por eso no deberíamos de perder de vista lo que está pasando en Gaza y Cisjordania. Y con esto me despido, queridos amigos. Vicente, como siempre, un abrazo enorme, mi querido Paco también. Yo entro dentro de media hora a No Apto para Cínicos. Vamos a hablar también de estos temas y me pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Jaime Jorno. Hasta la otra, queridos amigos.
En YouTube lo encuentra como No Apto para Cínicos. ¿Es a la 1 ya, Jaime? No, a las 2. Ah, ok. No me asustes, dije yo, ¿cómo? En 1 hora y media. En Exacto. 1 hora y media nos vemos con el querido Jaime. Gracias, Paco. Gracias, Jaime. Estamos al pendiente. Un abrazo para ambos, maestros. Y déjeme enlazarme